Cada cierto tiempo las colectividades políticas se detienen, se reúnen, debaten, se miran al espejo. A eso le llamamos un congreso. Cuando los partidos se miran al espejo. Para la ciudadanía común suelen parecer ritos aburridos, burocráticos, llenos de frases cliché. Y es verdad, la mayoría de ellos pasan sin pena ni gloria. Sin embargo, la historia de Chile nos demuestra una regla de oro. Cuando un congreso partidario es real y no una puesta en escena, no solo cambia la directiva de un partido político, cambia el rumbo completo de un país. Vamos a revisar cómo las tradiciones de pasillo, los giros ideológicos y los pactos secretos en los congresos políticos han moldeado el Chile moderno y qué nos dice sobre el momento presente. Soy Robert Guevara Pastén y hoy en Emplazando entramos a Pabellón a auditar el ritual del poder. Emplazando. El ritual vacío versus el motor de cambio. La política chilena conoce de memoria los congresos inútiles, resoluciones rimbombantes que quedan archivadas en carpetas con polvo, pugnas de egos que consumen fines de semanas enteros, asambleas diseñadas como válvulas de escape para la militancia, pero sin capacidad real de mover la aguja del Estado. Y es que la relevancia de un congreso jamás se mide por la grandilocuencia de sus discursos en el podio, sino por su capacidad de resolver una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos hoy y a quiénes vamos a enfrentar mañana? Cuando esa pregunta se responde con cobardía, el partido se estanca. Pero cuando se responde con disciplina quirúrgica, se abren ciclos históricos. La izquierda, del teatro Politeama a la clandestinidad. Viajamos a 1931. El Partido Radical no cambió por consenso, cambió por combustión espontánea. En las asambleas del histórico Teatro Politeama, la juventud radical, encabezada por un impetuoso Gabriel González Videla, encaró sin filtro a la oligarquía de su propio partido. Entre gritos y humo de cigarros, la juventud amenazó con fracturar la colectividad si no rompían con el liberalismo tradicional. De esa violencia discursiva nació la apertura a la izquierda, la alianza con el mundo obrero y la creación del Frente Popular, que llevó a Pedro Aguirre Cerda a la moneda. No fue un acuerdo pacífico, fue un asalto generacional. Un día. Décadas más tarde, en noviembre de 1969, el Partido Comunista celebró su 14º Congreso Nacional. Allí fijaron la tesis de la vía chilena al socialismo y la urgencia de una alianza amplia. Un mes después, esa definición congresal permitió estructurar la unidad popular y consagrar a Salvador Allende como candidato a la presidencia de la República de Chile. Tomamos terrenos, construimos dignidad. Creamos canciones. Pero la prueba de fuego vino en la oscuridad. Durante la dictadura de Pinochet, la historia del Partido Socialista no se escribió en salones climatizados. En abril del año 1979, en la pequeña localidad italiana de Aricia, el Partido Socialista de Chile vivió un congreso dramático entre la ortodoxia marxista y la renovación democrática. Años después, militantes cruzaban la frontera arriesgando la vida con actas impresas en falsos fondos de maleta para convencer a las bases de la salida específica. Esas discusiones clandestinas pavimentaron la concertación de partidos por la democracia. La derecha, la noche del Hotel Tupahue y la marea popular. La derecha chilena tampoco es ajena a la dramaturgia de los congresos.
Sus giros estratégicos han definido la arquitectura de la política moderna desde el retorno a la democracia. En 1987, Renovación Nacional nació intentando agrupar a toda la derecha post-golpe, pero la unificación duró un suspiro. En el proceso fundacional, la tensión entre la derecha pragmática de Sergio Onofre Jarpa y el gremialismo ideológico de Jaime Guzmán detonó en una trastienda del Hotel Tupahue entre acusaciones de padrones inflados, intervención electoral. La noche terminó en un quiebre definitivo. Ese congreso no solo fundó a Renovación Nacional, obligó a Jaime Guzmán a fundar la UDI, creando las dos almas de la derecha que han convivido y disputado durante los últimos 35 años. Años más tarde, los congresos de la UDI en los años 90 decidieron dar un giro inesperado, pasar de ser un cuadro de élite a un partido de masas populares, bajo la narrativa del cosismo y la gestión comunal. Ese diseño de pasillo explicó su explosión electoral en los años 2000. Juntos, como la derecha que no... La paradoja radical y la paradoja del poder. Sin embargo, ningún partido ilustra mejor la paradoja de los congresos que el Partido Radical. En la década de 1940, tras haber llegado al poder en alianza con la izquierda, el Partido Radical celebró convenciones internas bajo la intensa presión de la Guerra Fría. El resultado fue insólito, cediendo a la fracción más conservadora de sus congresos. El presidente Gabriel González Videla terminó prescribiendo a sus propios aliados del Partido Comunista a través de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la llamada Ley Maldita. Al bloque occidental, rompe relaciones con Rusia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esta posición del gobierno es... El Frente amplió en el tronco histórico. Hoy la historia se repite con nuevos actores. El Frente Amplio nació en el año 2017 como una federación heterogénea de 14 movimientos y partidos. Su congreso fundacional lo consagró como la tercera fuerza. En el año 2022 llegaron al Palacio de la Moneda y recientemente dieron el paso definitivo, unificarse en un solo partido único, convirtiéndose en la colectividad con mayor número de afiliados en Chile. Cuando observamos las definiciones del Frente Amplio y diseñando su estrategia para disputar el poder en la próxima década, la pregunta no es si nos gusta o no su ideología. La pregunta clínica es: ¿sobrevivirán estas resoluciones a la rutina del Estado o van a terminar en el cajón de los congresos olvidados? Otros partidos políticos como el PPD directamente prefirieron la ingeniería de las listas de consenso. Nacido como un partido instrumental, su cultura interna aprendió a sellar las directivas en las trastiendas antes de abrir la sala de debates. El acuerdo negociado en la cúpula para evitar el riesgo de la democracia interna, porque seamos claros, la lista de consenso es el síntoma definitivo de un partido que ya envejeció. Cuando una directiva no se gana en las urnas ni convence en el debate de un congreso, sino que se impone por acuerdo de los coroneles o los llamados lotes de turno. El resultado son congresos de utilería, sin debate, sin mística y con resoluciones que nadie recuerda un mes después. Ojo, aunque en su reciente elección interna, la militancia del PPD pudo votar el orden de las vicepresidencias, la presidencia nacional ya venía empaquetada en la lista única de Raúl Soto. La disputa se permitió abajo, pero el poder real se abrochó arriba. Antes de ser la democracia cristiana, la Falange Nacional nació de un quiebre de pasillo. En la década de 1930, jóvenes como Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic y Bernardo Leighton, ellos militaban en la juventud del Partido Conservador. Pero en las convenciones y juntas del partido, la brecha fue insostenible. Mientras la vieja guardia defendía el orden social tradicional, la juventud impulsaba la doctrina social de la Iglesia y la justicia social. El choque en las asambleas terminó en rupturas. Esos jóvenes abandonaron el confort de la élite conservadora para fundar la Falange, la semilla del partido que 3 décadas después gobernaría Chile con la revolución en libertad. De mayor paz, de mayor libertad y de mayor justicia.
Pero la prueba más amarga de la democracia cristiana ocurrió cuando estuvo en la cúspide del poder, en la emblemática Junta Nacional de Huerta de Mataquito, en el año 1969. La juventud del partido, los llamados chonchos o sector de izquierda, exigió acelerar la reforma agraria y avanzar hacia el socialismo comunitario. Al no lograr imponer su tesis ante la corriente oficialista de Frei Montalva, la tensión detonó en los pasillos, la directiva se fracturó y de esa junta nació el MAPU. El pueblo entero lucha de frente con sus banderas. 2 años después, en 1971, otra junta fracturó al partido para dar origen a la izquierda cristiana. La democracia cristiana aprendió por la vía dolorosa que cuando las juntas y congresos no logran procesar la diversidad interna, el partido no solo no se reforma, sino que se puede desmoronar a pedazos. La lección del espejo. Un congreso político no es un evento de prensa ni una foto para las redes sociales. Un congreso solo importa cuando sus conclusiones sobreviven a la coyuntura, cuando obligan a sus militantes a tomar decisiones difíciles y cuando son capaces de inaugurar un nuevo ciclo histórico. Porque al final, la pregunta de fondo en los congresos políticos no es solo qué ideas proclaman en el podio, sino qué acuerdos se negocian en la sombra. Mirar nomás en el mundo del trabajo lo que esto significa. La precarización del empleo es un elemento evidente de desigualdad en este país. A pesar de que podamos tener a los trabajadores trabajando, no logramos que los trabajadores y sus familias salgan de la pobreza. La corrupción y el tráfico de influencias rara vez nacen a la luz pública, nacen en la trastienda. Sobre esa tensión entre la fachada institucional y la impunidad, les quiero contar que mi querido amigo, el periodista y escritor Jorge Díaz Sanger, profundiza quirúrgicamente en su nuevo libro, Las sombras del poder. Se pregunta algo fundamental: ¿hasta dónde es capaz de llegar una élite para proteger su patrimonio, su apellido o su impunidad? Y la respuesta suele estar entre esos mismos pasillos. Si quieres profundizar en cómo operan las redes de impunidad, patrimonio e influencia en la élite, les recomiendo el libro de mi querido amigo Jorge Díaz, Las sombras del poder. Si los congresos no sirven para transparentar el poder, al final terminan sirviendo para brindar a las sombras. Déjame abajo en los comentarios tu postura. ¿Tú crees que los partidos políticos actuales en Chile aún tienen la capacidad de refundarse en sus congresos o se convirtieron en simples agencias de empleo y cuotas de poder? Los leo a todas y a todos con atención. Si valoras este tipo de análisis clínico sin trinchera y con perspectiva histórica, te invito a darle un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Soy Robert Guevara, esto fue Emplazando, auditar el entorno y a seguir operando. Emplazando. Emplazando.